vergüenza. Sí, les decía, en esta imagen, los núcleos somáticos motores se encuentran atrás y los núcleos sensitivos somáticos se encuentran hacia atrás y los otros hacia adelante, ¿ok? Cuando el tronco encefálico en la evolución, lo que hace es que los núcleos se abren así. Entonces van a darse cuenta, eso vamos a ver en tronco, que los núcleos motores, por ejemplo, el vago, que es el núcleo 12, el 3, el 4, el 6, que son motores, o sea, el motor ocular común, el motor ocular externo, el, el hipogloso, que son solamente motores, son bien centrales, mientras los sensitivos, como el trigémino, como eh, el facial, son más laterales. ¿Ok? Por ejemplo, el facial, que no solamente es sensitivo, sino también tiene mucha inervación visceral, van a darse cuenta que es paramediano, no es muy central como los motores, ni muy lateral como los sensitivos, sino son paramedianos. Y eso nos va a ayudar mucho a la ubicación. Sobre todo, quedarnos bien claro que las imágenes de esto de la médula espinal y la distribución de los núcleos son de esta forma, ¿no? En la parte posterior, sensitivo en el extremo, y en la parte sensitivo somático en el extremo y motor somático en el extremo también anterior. Muy bien. En la terminología antigua, la lámina 1 y la lámina 2 se le llamamos núcleo marginal o sustancia gelatinosa errolana. Estas dos tienen relación a lo que es la información de dolor y temperatura, termoalgesia. ¿Ok? La lámina 3 y la lámina 4, que se llama núcleo propio, tiene relación a lo que es la propiocepción y tacto epicrítico o fino. ¿Ok? La parte de lámina 5 y lámina 6 se encuentran más en relación con lo que es la información visceral, ¿ok? Sensitiva. La lámina 7, que hemos dicho que es la parte que tiene que ver con autonómica simpática, que le llamamos núcleo dorsal de Clark, que tiene que ver también con la propiocepción inconsciente, que va a dar con la parte de los espinos cerebelosos, ¿ok? Y la lámina 8 y 9, que hemos visto que es con la parte motora anterior. La pregunta es, si esto es simpático, ¿dónde está el parasimpático? El parasimpático, tenemos que saber eso ya por un tema del sistema nervioso central, que inicia a nivel del hipotálamo, ¿ok? Que tenemos varios núcleos de los pares craneales que son parasimpáticos, que también lo vamos a ver, y en la médula espinal el parasimpático se encuentra a nivel sacro. El núcleo de Onufowicz es el núcleo sacro parasimpático, ¿ok? ¿Se encarga de qué? De los esfínteres anal y vesical. Eso es importante acordarnos que el parasimpático en la médula espinal está en sacro. La pregunta es, ¿dónde y cómo llega el parasimpático al abdomen y cómo llega el parasimpático al tórax? ¿Ok? Llega gracias al nervio par craneal neumogástrico, el número 10, que es netamente parasimpático, pero que viene desde el tronco encefálico. ¿Ok? Entonces continuamos con la parte de la sistematización de la sustancia gris. Si tienen esto claro, que es lo que hemos explicado, que es básicamente cómo se conforman los núcleos, vamos a empezar a ver que es bastante lógico de cómo llegan los haces. Se tienen que relevar en estos núcleos que hemos visto que tienen relación con el nombre, que tienen relación con la lámina que estamos viendo, y luego decusan. ¿Ok? Entonces la sustancia gris es lo que decíamos, ¿no? Por convención y por una generalidad, ningún nervio decusa, o sea, ningún haz decusa, el término decusar significa cruzar, ¿no? Ninguno haz cruza sin haber hecho sinapsis, sin haber hecho relevos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, se está viendo, hemos dicho que hay un núcleo dorsal, y este núcleo dorsal viene e ingresa a la médula espinal. Si va a dar información, por ejemplo, sensitivo motora, estamos hablando, perdón, de termoalgésica, ¿ok? Termoalgésica va a dar sinapsis en el lámina 1 y lámina 2 y luego recién va a decusar, ¿ok? Eso es lo que quiero que comprendan. El nervio llega hasta aquí hace la sinapsis, un relevo y luego recién decusa para ascender. Y eso lo vamos a ver ahora. Es justamente lo que decíamos, vienen en los núcleos que hablábamos, ¿no es cierto? Los núcleos que hablábamos básicamente es una repetición de lo mismo. Como decíamos, inicialmente lo habían descrito como láminas, pero en realidad son regiones, no son láminas netamente. Con la actualidad ya podemos saber que no son solamente láminas. ¿Ok?
Muy bien. Decíamos una vez más que el parasimpático está en sacro 2,4 y el parasimpático se encuentra desde C8, dicen unos, otros dicen desde T1, o sea, la vértebra T1 desde cervical 8 hasta L2, ¿ok? Parasimpático. Y aquí están los núcleos del 1 al 6 que tienen que ver con el asta dorsal. Entonces ahora vamos a ver lo que es la sustancia blanca. Ya hemos visto la sustancia gris, lo que les he explicado creo que es muy importante la sustancia gris, ahora vamos a ver la sustancia blanca. Pero ¿qué hace la sustancia blanca que sea tan importante? Si bien son axones, y son axones mielinizados, nos traen la información. Si son ascendentes, que hemos visto, vías ascendentes, están llevando la información hacia el cerebro, ¿ok? Entonces, para llevar la información, ¿qué tipo de información llevan? Llevan información sensitiva. ¿Qué tipo de información sensitiva tenemos? Tenemos una propioceptiva, que es lo que yo siento de acuerdo a mi cuerpo, donde se encuentran las partes de mi cuerpo, y tenemos una información estereoceptiva, que es la información que el medio nos proporciona. Entonces, en la estereoceptiva, vamos a ver que nosotros lo que podemos tocar, lo que podemos palpar, lo que podemos diferenciar es una información del medio que nosotros estamos interpretando. Y eso se llama, el tacto fino se llama epicrítico, ¿ok? Y el tacto grueso se llama protopático. Es muy diferente palpar algo con la yema de los dedos o palpar algo con un brazo o palpar algo con la espalda. Si bien vamos a tener una sensibilidad, pero no tenemos la fineza de lo que se encuentra en la yema de los dedos. Pues esa es la diferencia entre epicrítico fino y protopático grueso. ¿Ok? Otro tipo de sensibilidad que podemos recibir del exterior es el dolor y la temperatura. En cuanto a la información propioceptiva es dónde se encuentran, como ven la imagen, dónde, en cuanto a las articulaciones, dónde nos encontramos, dónde se encuentra mi tobillo, dónde se encuentra mi pierna, yo lo sé sin verlo, sin necesidad de tener que verla, yo sé dónde se encuentran. Y esa información me la da mi propio cuerpo. Entonces es propioceptivo. Existe información consciente como información inconsciente, porque dependemos de qué, de si necesitamos todo hacerlo consciente, tendríamos muchas preocupaciones, ¿no cree? Si todo fuera inconsciente, no viviríamos de forma voluntaria, sino simplemente como nuestro cuerpo quisiera vivir. Entonces es importante diferenciar esos dos y cada una de estas vías, el epicrítico, el protopático, el dolor y la temperatura, la propiocepción consciente y la inconsciente van a tener una vía. Entonces son 5 vías ascendentes que vamos a tener que interpretar por cada uno de los tipos de sensibilidad. ¿Ok? Entonces lo que decíamos, ¿no? Existen dos pares de vías conscientes que son uno que va al cuerpo, otro que va al rostro. Este es un tema del rostro, por ejemplo, estamos hablando de médula espinal, ¿no es cierto? Y decimos que hay una sensibilidad propioceptiva que viene de la médula espinal, y hemos dicho que todo esto viene de la sensibilidad estereoceptiva. Pero esto es en el cuerpo. ¿Y cómo es en la cara? Porque la cara no cumple esto. La cara, afortunadamente, y lo resumen sencillamente en que el trigémino asume la misma responsabilidad de traer la información de dolor y temperatura por medio de su núcleo espinal, que también se encuentra en el tronco cefálico y lo vamos a ver, y también el estímulo mecánico, que es lo que hablamos de sensibilidad en el núcleo principal del trigémino. Solamente para que se acuerden que el trigémino es el sensitivo principal del rostro y que interpreta lo que vamos a ver en nosotros en las fibras que vamos a analizar ahora. ¿Ok? Una vez más, tenemos las vías ascendentes, hemos dicho 5 tipos de sensibilidades que van a tener cada uno su vía. La vía de Golgi-Burdach, que es el cordón posterior, ¿ok? El cordón posterior es principalmente, Gol y Burdach son lo mismo, o sea, llevan el mismo tipo de información, ¿ok? Se llama gracilis, el que es más central, y cuneiforme, el más lateral, es el mismo nombre, también representan lo mismo, solamente que el Gol y gracilis, cualquiera de los dos llevan la de las piernas de los miembros inferiores, mientras Burdach o el cuneiforme llevan la información de los brazos o miembros superiores. ¿Ok? Siempre decían, mi profesora de anatomía me enseñó a mí a considerar que para diferenciar, que parecía algo difícil a veces para diferenciar, era que si nos ponemos a pensar dónde se encuentran las piernas, se encuentran más centrales, y dónde se encuentran los hombros, se encuentran más laterales. Entonces, para acordarnos que Goli Burdach o Gracilis y cuneiforme. ¿Qué tipo de información van a llevar? Van a llevar información epicrítica, el tacto fino. También existe la sensibilidad de tipo vibración y también la propiocepción consciente.
O sea, gracias a ello vamos a poder saber dos informaciones muy importantes en el cordón posterior, tanto el tacto epicrítico y la propiocepción consciente. ¿Ok? En el cordón lateral vamos a tener dos tipos de información también. El espino talámico anterior y el espino talámico lateral. Perdón, en el espino talámico lateral y los espinos cerebelosos. ¿Ok? Eso es en el cordón lateral, cordón lateral. El espino talámico lateral es el que es dolor y temperatura, termoalgésica por excelencia. ¿Ok? Toda la información termoalgésica viene por estos dos. Espino talámico lateral. ¿Ok? Solamente espino talámico lateral se encarga de estos dos tipos de sensibilidades. Y este va a dar información, ¿se acuerdan a la sustancia gelatinosa? A esa, los láminas 1 y 2 de Rexet tiene relación enlace espinotalámico lateral. ¿Ok? Este lleva información, una vez más, termoalgéstica, mientras la propiocepción inconsciente, la consciente se llevaba por el cordón posterior, la inconsciente va por los espinos cerebelosos, tanto anterior como posterior. ¿Ok? Eso es importante que lo sepamos. Mientras el tacto protopático, el tacto grueso, va a ir por el espino talámico anterior en el cordón anterior. ¿Ok? Entonces, las 5 sensibilidades que habíamos dicho, acá tienen cada uno su repercusión. ¿Ok? Dos de ellas van por el Goldie-Burdach, uno va por el espinotalámico anterior, uno va por el espinotalámico lateral y otra van por los dos haces espinos cerebelosos aferentes. Muy bien. Este es básicamente para que nos recordemos y un poco para que interpretemos y entendamos que cómo es que la naturaleza ha permitido que nosotros podamos tener tantos tipos de sensibilidad. ¿Ok? Entonces, si queremos algo fino, algo de protección, por ejemplo, necesitamos las fibras terminales, ¿no? Las terminaciones libres que tienen que ver con el tacto termoalgésico, o sea, el dolor y temperatura, son las más superficiales de la piel. Más profundamente vamos a encontrar los otros dos núcleos, tanto el de Meissner como el de Merkel, que no son muy superficiales, pero son los más superficiales por tamaño, ¿ok? Y estos, por ejemplo, van a permitirnos el tacto fino, ¿ok? El tacto fino. Si hablamos ya un poco de los tactos, de los receptores de Ruffini y Pacini, van a permitirnos el tacto grueso, vibración, presión. ¿Ok? Eso ya lo vamos a ver aquí. Este es un tema de histología netamente, pero es para que más o menos entendamos cómo es que la diferenciación de las sensibilidades depende de qué cosa estimule en la piel lo que vamos a traer de información. Existen también otros receptores que se encuentran no solamente en la piel, ¿no? Sino también en los usos musculares, como ¿ok? Donde sí nos va a traer la información de la propiocepción consciente e inconsciente, para decirnos dónde se encuentran las partes de nuestro cuerpo. Una vez más, estos son solamente cuadros las clases que se les ha enviado, a las clases que se les ha enviado solamente se les ha agregado algunos cuadros que es básicamente complementario a lo que debemos todos saber, para que se pueda comprender, ¿no? Un poco sobre el tamaño del de Merkel y Meissner, que eran los más superficiales, ¿se acuerdan? Y que se encuentran en la parte epidérmica, bien de la punta de los dedos, de las manos, de las palmas, por ejemplo. Tiene que ver mucho y se estimulan por un movimiento solamente de la piel. Solamente se necesita movimiento de la piel para que se estimulen en los bordes, en los puntos, en las curvaturas. Eso podemos diferenciar gracias a estos receptores. Mientras los largos, que son más profundos, que también les mostré, van a estimularse por vibración o por compresión de la piel. ¿Ok? De eso depende mucho. Entonces, la ubicación es epidérmica, lo primero, el Merkel, Meissner y Pacini son dérmicos y Ruffini también es dérmico. ¿Y de qué dependemos de eso? Del tipo de velocidad que queremos que lleve, también va a depender el grosor del nervio, ¿no? Y esto es básicamente para acordarnos que el dolor y temperatura, si bien pueden ser tipo alfa o tipo C, son bien delgados, mientras los que son de propiocepción, por ejemplo, para información donde se encuentran partes de mi cuerpo, tenemos unas fibras mucho más gruesas. ¿Ok? Vamos a empezar ya a repasar estas 5 vías ascendentes. Una de las vías la que le hablábamos era cordón posterior. Hay muchos nombres que les colocamos a veces para que se puedan acordar. Es básicamente relacionar Golo-Burdach, cuneiforme gracilis, cordón posterior. O también le llaman, los neurólogos usualmente le llaman vía del tacto epicrítico y propiocepción consciente. Ellos ya lo describen por el tipo de función que llevan. Todos estos significan lo mismo. ¿Ok? ¿Qué es lo que particular en el haz de Goldie Burdach?
que si bien hemos dicho que viene el ganglio dorsal por medio de una neurona, vienen de la información de los usos musculares, ¿ok? En las manos, en las piernas, en las articulaciones. Luego llegan a donde llegan al ganglio dorsal, donde está su núcleo. Entonces, esta es le decían antes neurona bipolar, porque parecía que tenía dos axones, pero en realidad es una sola que da dos axones, ¿ok? Es una misma que se divide en dos. Entonces se llama neurona pseudo unipolar. Y esta va a venir directamente por el codo, va a venir hacia la parte posterior, va a ingresar y no va a ingresar en esta zona, no va a ingresar en esta zona. La propiocepción consciente no se encuentra en ninguno de de lo que habíamos escrito. Hemos dicho 1 y 2 se encontraba dolor y temperatura, 3 y 4 vibración, ¿ok? Y 5 y 6 más que todo visceral. No se encontraba ninguna, por lo tanto, esta no decusa y se va directamente hacia el tronco encefálico a encontrarse con sus núcleos. Entonces, nunca decusó, por lo tanto, no hizo sinapsis en su nivel, simplemente, como no ha hecho sinapsis, no ingresó a la estancia gris, se va hacia arriba, hacia el tronco encefálico que se encuentra en la médula espinal. En la médula espinal están los núcleos de Golgi-Burdach. ¿Ok? Propiocepción consciente, tacto epicrítico, vibración. Ya para un poco complementar la información, ¿a dónde llegaban? A la médula espinal, les decía, ¿no es cierto? A los núcleos de Golgi-Burdach, a los núcleos de Golgi-Burdach que se encuentran en la médula espinal. Cuando encuentran a su núcleo, recién hacen sinapsis y recién decusan. Recién decusan. Y decusan y cambian de nombre, ¿no? Ya en el tronco cefálico lo vamos a ver, ya no se llama fascículo de Golgi-Burdach o gracia circunforme, sino se llama ahora lemnisco medial. Pero eso lo vamos a ver en tronco cefálico. Cambia de nombre simplemente y se llama lemnisco medial. Y luego asciende hacia el tálamo y como toda la información sensitiva, sea cual sea el tipo, va a llegar al núcleo ventroposterolateral del tálamo. Y luego se va a ir a la zona post-rolándica, que es la zona ya en el lóbulo parietal, o también llamado postcentral, ¿no? Giro postcentral, área 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, ahí es donde llega toda la información sensitiva. Entonces, toda la información sensitiva que vamos a ver va a llegar al mismo lugar. Núcleo ventroposterior del tálamo y corteza postcentral. ¿Ok? Solamente lo interesante en cada raíz es cuál es su núcleo. En el Golgi-Burdach su núcleo está en el tronco encefálico, por eso es que va de frente. Mientras vamos a ver en los otros su núcleo está en el mismo nivel, por eso es que ahí hace la sinapsis. Mientras en como su núcleo está en el tronco, tiene que irse hacia arriba, no ha hecho sinapsis hasta ahí, recién haciendo sinapsis de CUSA. ¿Ok? Muy bien, entonces son los otros nombres, ¿no? Epicrítico, vibración consciente, propiocepción consciente, cordón posterior, lemnisco medial. Todos estos son lo mismo, llevan la misma información, son solamente nombres de lo mismo. Por eso va a encontrar que nosotros los neurocirujanos le decimos cordón posterior, mientras los neurólogos le llaman vía de la sensibilidad epicrítica o propiocepción consciente. El otro as que era ya no el tacto epicrítico, sino el tacto protopático, ¿no? Tacto protopático y presión. La misma información, solamente que va a hacer su relevo en los núcleos del asta dorsal 3 y 4. 3 y 4, protopático y presión. Y si hace sinapsis, en ese nivel tiene que hacer su decusación. Y decusa hacia el otro lado por medio de su axón no mielinizado hasta que se vuelve mielinizado y hace el cordón anterior, espinotalámico anterior. Espinotalámico anterior. Y como hemos dicho, toda la sensibilidad toda la sensibilidad del cuerpo, ¿dónde va a llegar? Al mismo lugar. Como acá ya hizo su decusación y hemos visto que su decusación es su mismo nivel, ya en el tronco cefálico no tiene que encontrar ningún núcleo, porque ya hizo su relevo. Y se va directo hasta el tálamo, a donde hemos dicho, al mismo ventro posterolateral, y donde después a la corteza postcentral, al mismo lugar. ¿Ok? Cordón anterior, protopático presión, cordón anterior. Después esto ya cuando está en el tronco cefálico ya no se llama lemnisco medial, sino se llama lemnisco espinal, solamente cambia el nombre, eso lo vamos a ver en el tronco cefálico. La vía del dolor y la temperatura. El tipo de determinación es lo mismo, llega al ganglio dorsal, luego pasa, en lámina 1 y lámina 2 de Rexet, hace su relevo y decusa. Y como decusó, va a ir por el as espinotalámico lateral
¿Y dónde llega? Igual que la vía de la temperatura. Llega acá, se atraviesa todo el tronco cefálico, no hace relevo porque ya hizo su relevo a su mismo nivel, llega al mismo tálamo y llega, se va de nuevo a la parte posterior de la corteza postcentral. ¿Ok? La misma historia que la anterior. ¿Cómo ascienden? Como lemnisco medial. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya hemos visto todas las vías ascendentes, excepto dos, que son los espinos cerebelosos. ¿Ya? Este es básicamente para diferenciar que una, que cuando es termoalgésica y protopática, decusan, ¿ok? Van a decusar, mientras la vía de la sensibilidad propioceptiva no decusa, ¿no? Que es la vía del cordón posterior. Por eso que el cordón posterior no decusa, mientras todo el resto decusaba. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué hacemos con la propiocepción inconsciente? La propiocepción inconsciente que va a ir al cerebelo, porque el cerebelo es lo inconsciente, tenemos la gran facilidad de ver que nos hace tanto una vía directa como una vía indirecta. Si es directa, no va a decusar. Y si es indirecta, sí decusa. Entonces, básicamente, los dos sabemos que van a ir por el cordón lateral. Y entonces, la propiocepción inconsciente anterior o cruzada, su nombre dice cruzada, entonces va a hacer su relevo aquí, ¿ok? En la lámina 5 o 6, decusa hacia el otro lado y asciende por el tronco encefálico y el tronco encefálico se lleva hasta el mesencéfalo y luego como ya acá decusó, asciende hasta el pedúnculo cerebeloso superior e ingresa al cerebelo. ¿Y qué pasa con la otra, con la posterior, que es directa? Hace su mismo relevo, pero particularmente esta, a pesar de hacer un relevo en la sustancia gris, va por el mismo lado. Va por el mismo lado, es la posterior o directa, ¿ok? Esta asciende directamente y ya no sube hasta el pedúnculo cerebeloso superior, sino por el pedúnculo cerebeloso inferior, ingresa, ¿ok? Entonces, una es directa y una es indirecta. Esa es propiocepción inconsciente, espinocerebeloso. Muy bien, entonces, si bien hemos enfatizado en cordón posterior, en espino cerebeloso anterior y posterior, en espino talámico y en espino talámico lateral y anterior que hemos visto, existen otras tres que son interesantes y son importantes, pero que si bien no son tan relevantes como para poder comprender todas las vías ascendentes, son que no debemos olvidar. Una se llama la de espino tectal. El tectum lo vamos a analizar en el tronco encefálico, se encuentra en el mesencéfalo y tiene que ver con la visión y con la audición. Entonces nosotros las personas, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos un reflejo de dolor o estímulo? Podemos simplemente con el oído o con la visión regresar y voltear hacia el estímulo, ¿no? Es básicamente para que la información que uno recibe no solamente vaya al cerebro, sino también tenga una respuesta ocular y auditiva. Para eso va el espinotectal, ¿ok? La espina olivar va a la oliva. La oliva es un centro de relevo, ¿ok? Se encuentra en el bulbo y tiene que ver con la propiocepción que va a ir al tronco, digo que va a tener que verse con el cerebelo, la propiocepción inconsciente. Y la espino reticular, la sustancia reticular tiene que ver con nuestro estado de vigilia, ¿ok? Nuestro nivel de conciencia. Entonces, es una vía que en lo particular lo que sí resalta es que no decusa, y tiene que ver con la parte de la respuesta de nuestro cuerpo a todas estas sensibilidades que hemos explicado, pero con nuestra conciencia, ¿no? Estamos inconscientes, a veces puede ver que hay estímulo, pero si el espino reticular lo inhibe, no va a haber transmisión hacia el cerebro, o sea, no va a haber ningún tipo de respuesta. Son tres más que tenemos que analizar, que tenemos que acordarnos dentro de lo que hemos dicho. Son digamos, menos pomposas, pero son importantes. Esto era para participar un poco. La A es el cordón posterior, ¿ok? Que asciende directamente, no decusó. La B es el espino talámico lateral, que sí decusó en su mismo nivel, ¿ok? Y la pregunta era, ¿qué cosa es esto? Esta que está aquí, esta que está aquí en todo el tronco encefálico, y eso lo vamos a responder en el capítulo del tronco encefálico. Es un poco para dejar la pregunta, ¿no? Si bien la espinotalámica lateral está ascendiendo, ¿qué cosa es esto que está aquí todo el tiempo como
llegan a ver toda la vía completa, entonces tienen que relacionar así médula espinal, tálamo, ¿no? Y entonces ya empieza a generarse dentro de su cerebro la vía. Doctor, ¿está ahí? Doctor Rojas. Doctor, tiene el micro silenciado. Doctor Rojas. Sí, Doc, estoy aquí, sino que me silenció el micrófono. Ay, 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 ay. Sí, ya vamos, Doc, ya vamos cerca ya de terminar también. Ya, les decía, la información, ¿por qué si me duele el apéndice, me duele la Doctor, barriga? perdón, no También está se dejó de compartir pantalla. Oh, perdón. A ver, vamos a ver. Compartir pantalla. Ah, ok. Ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Está Sí, bien ahora? Ya les decía, ¿no? El dolor abdominal que llega al cerebro también llega mediante una vía. Y es la vía que se llama vía dorsal o dolor visceral, que iba, ¿se acuerdan? Va a relevarse a nivel de la mina 7, la columna intermedia lateral. ¿Ok? Y va a ascender, pero particularmente